de la Escuela de Capacitación Judicial, pues nos sentimos muy felices que estén por acá. Y esta es una de las maneras de poder llegar a todos ustedes por medio de estas actividades, debido a que, bueno, acá podemos tener un aforo mayor de lo que pudiéramos tener de manera presencial, y esa situación nos va a contribuir a conocer esto. Sin más, decirles de que ahora tenemos como ponente invitado al maestro Julio José Ramírez Trejo, quien es un especialista de la materia, y pues voy a leer un poco acerca del extracto de su currículum. El maestro Julio José Ramírez Trejo actualmente es colaborador jurídico del Tribunal de Ética Gubernamental, máster en Administración Pública y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Cuenta con estudios en Contaduría Pública, tercer ciclo de la licenciatura en la Universidad Católica de El Salvador. Posee un posgrado en Seguridad y Desarrollo Nacional por el Colegio de Altos Estudios Estratégicos, un diplomado sobre la Ley de Procedimientos Administrativos por el Proyecto Pro Integridad Pública de USAID y otro en Derecho Notarial por la UCA. Al mismo tiempo, se encuentra certificado en Integridad Pública y Prevención de la Corrupción por la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, decirles también que es una persona que cuenta con mucha experiencia en esta materia, con el cual tuve la oportunidad de trabajar durante el paso que tuve en el Tribunal de Ética Gubernamental. Así que creo que la persona que ahora nos acompaña tiene todas las credenciales para poder hablar al respecto. Y sin más, repito nada más lo que habíamos comentado al inicio. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer por el chat. Yo voy a ir viendo las preguntas y voy a hacer una depuración de algunas o sistematizar otras que a veces preguntan sobre lo mismo. Así que sin más, maestro Trejo, Ramírez Trejo, lo dejo por acá con la actividad. Maestro. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas las personas asistentes a esta videoconferencia. Agradezco al Consejo Nacional de la Judicatura, en nombre del Tribunal de Ética Gubernamental, pues hacernos partícipes de este ciclo de actividades de formación que ayudan a la comunidad jurídica, sobre todo en estas temáticas que fortalecen no solo nuestro comportamiento personal como servidores públicos, sino que también tiene un impacto de alguna manera en también el desarrollo de la función pública que tenemos a cargo cada uno de nosotros. Como lo hablábamos en la vez anterior, todos tenemos una porción de poder público, por decirlo así, más bien de servicio público por el cual debemos de responder y debemos de ser coherentes y debemos de ser también estar comprometidos con esta. En esta mañana vamos a estar hablando, justamente como se los adelantaba el doctor Guandique, sobre un tema que se ha denominado ética pública como gestora de cambio, jurisprudencia y antecedentes administrativos de ética pública. Sin lugar a dudas es un reto, como él mismo lo señaló al principio, porque a diferencia de las otras ocasiones en las que hemos hablado de ética, hoy vamos a ver un poco más un componente jurídico de lo que han expresado tanto el Tribunal de Ética Gubernamental como nuestros tribunales, contencioso administrativo y constitucional, acerca del tema. Entonces, el componente de nuestra formación en este día, más que de una introspección, es también un componente netamente jurídico, ¿verdad? Es decir, vamos a ver qué es lo que ha expresado cada una de nuestras autoridades respecto de la aplicación de la ética pública en El Salvador. Y es importante que tengamos en cuenta esto, porque como lo señalábamos en la ocasión en la que compartimos anteriormente, cuando hablábamos sobre la ética y la corrupción, la ética por sí misma es un saber filosófico que nos combina a determinar el comportamiento que se espera. Y en el caso de la ética pública es la aplicación de este saber en la gestión pública, cómo se comportan o deberían comportarse los servidores públicos. En ese sentido, entra la ética pública juridizada, como en el caso salvadoreño, a través de una ley en la cual pues se regulan conductas que se esperan de los servidores públicos de una determinada nación, en este caso de El Salvador. Entonces, la ley de ética es la juridización de la ética aplicada al sector público.
Por lo tanto, nos lleva a ver qué se ha pronunciado los entes jurídicos responsables de la aplicación de la ley sobre el tema, para conocer cuáles son los criterios hacia los cuales nos vamos a someter como servidores públicos. Lo importante aquí no es que veamos al tema, como lo hemos centrado ahora, no solo lo veamos como un componente desde la parte punitiva o la parte represiva de lo que contiene la ley de ética gubernamental, puesto que creo yo que la mayor atención podría estar fijada en pensar qué se dice sobre los deberes y las prohibiciones éticas, puesto que pensamos que es lo único que debería interesarnos en algún momento porque eso es lo que nos pueden aplicar y hacia lo cual nos podemos someter. No obstante, quisiera que tuviéramos también la perspectiva de un entorno de introspección, de saber desde el derecho, qué es lo que han dicho estos tribunales, qué es lo que ha dicho el Tribunal de Ética Gubernamental acerca de todas estas normas que contiene la Ley de Ética Gubernamental, pero también aplicarlo y ver cómo estamos cada uno de nosotros o en nuestro entorno respecto de la aplicación de las mismas. Por lo tanto, vamos a centrarnos que nuestro objeto de discusión será la ley de ética gubernamental, ¿verdad? Vamos a hablar justamente de los antecedentes administrativos y la jurisprudencia que se ha emitido respecto de la aplicación de esta ley. Sabemos que hubo una ley de ética gubernamental anterior a la que tenemos vigente en este momento, por lo tanto, nuestro marco de referencia durante esta jornada va a ser únicamente la ley actual, la ley promulgada el 13 de octubre del 2011 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2012. Pero antes me gustaría que conociéramos, que viéramos un video de lo que habla la sociedad, lo que piensa la gente de lo que hace el Tribunal de Ética Gubernamental. Vamos a ver este video ahorita y me indiquen únicamente si se está viendo y si se escucha adecuadamente. Cuando fui empleado, yo a las 4, a las 3 me iba y venía a las 4 a marcar. Sí, es corrupto uno. Y más el empleado de gobierno, es más corrupto. Sí. Por casos como este, el Tribunal de Ética Gubernamental ha puesto a disposición un sitio web y número de teléfono para colocar avisos anónimos y ayudar a disminuir prácticas corruptas de servidores públicos, como uso indebido de vehículos nacionales, contratación de familiares, realizar actividades privadas en la jornada laboral, entre otras. Imagínense que ahora con las vacaciones en Semana Santa, tanto vehículo nacional que sé yo que andaba trabajando, que antes era súper prohibido esa situación, creo, ¿verdad? Eso sería lo más adecuado, pues, que el personal que anda aquí por la calle, pues, detecte los vehículos que están específicos para cierta cantidad de diligencia que puede hacer la empresa. Sin embargo, la población salvadoreña dice mantenerse al margen al enterarse de estas situaciones, pues en muchas ocasiones los casos se quedan sin resolver. Además, temen ser señalados en el lugar de trabajo. Sin embargo, el Tribunal de Ética implementa un protocolo de protección a denunciantes y testigos, que brinda seguridad a la vida, integridad física y moral de las personas. Si fuera lo correcto denunciar, pero a veces a veces por no tener problemas con alguien, no lo hace por no tener enemistades con nadie. Pues eso ya son cosas de que se echa de amistades uno con ciertas personas y reunir cuenta que tal vez vienen logrando lo que quedan trabajando y uno se va despedido. Para realizar una denuncia únicamente tiene que contactarse por el sitio web o número de teléfono. Selecciona el tipo de aviso que desea colocar y posteriormente llena un formulario con datos de la persona denunciada. Al finalizar el proceso a la persona que está infringiendo la ley, el tribunal impone una multa hasta 40 salarios mínimos, dependiendo la gravedad del caso. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Me parecía muy interesante cómo un medio de comunicación nacional se interesó en compartir el quehacer y el pensar de las personas respecto del Tribunal de Ética Gubernamental y la percepción que tienen sobre el funcionamiento de este y sobre las conductas de los servidores públicos en general. Quisiera ver si hay algún comentario que quisieran colocar en el chat las personas que nos están escuchando y viendo esta mañana
respecto de lo que se ha expresado en el video. Tal vez podríamos utilizar el cajón de los comentarios en la videollamada para que podamos estar conversando también durante esta mañana. Así podemos hacer dialogado y podemos ir respondiendo algunas preguntas en el curso de esta formación. Vemos cómo el Tribunal de Ética Gubernamental pues tiene una serie de mecanismos que ayudan para la formulación de las denuncias, los avisos por prácticas que contrarían la debida gestión pública. Y es que justamente ese es el objeto que tiene la Ley de Ética Gubernamental y que se le ha asignado como ente rector al Tribunal de Ética Gubernamental vigilar la aplicación correcta de estos objetivos. La Ley de Ética Gubernamental tiene 3 objetos. Puntualmente, el primero es instaurar un componente ético en la gestión pública salvadoreña al normar y promover el desempeño ético. Y la segunda con 2 vertientes que devienen de la primera, que es prevenir prácticas corruptas y detectar actos contrarios a la Ley de Ética Gubernamental. Como lo señalan los considerandos de la Ley de Ética Gubernamental, el primero de este y los 2 que se derivan del mismo, responden también a compromisos internacionales que ha suscrito el Estado de El Salvador con otros países. Por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es así que sobre el objeto de la ley hay precedentes administrativos que han confirmado esta situación. En primer lugar, señalan que el poder sancionatorio, la facultad sancionatoria, la potestad de imponer sanciones que tiene el Tribunal de Ética Gubernamental es un poder que está habilitado en la Constitución en el artículo 14. Es decir, el Tribunal de Ética Gubernamental, para poder llevar a la práctica sobre todo el último de los componentes que vimos en el objeto de la ley, que era el de sancionar los actos contrarios a los deberes y prohibiciones que establece la Ley de Ética Gubernamental, es una potestad que está jurídicamente limitada. Es decir, esto responde al jus puniendi del Estado, pero en la faceta del derecho administrativo sancionador, que es una expresión del mismo. No obstante lo anterior, también es importante referir que la función que ejerce el tribunal, tanto en la faceta preventiva como en la faceta como una expresión del poder punitivo, es también el ejercicio de facultades y competencias que demuestran el reforzamiento de estos compromisos que adquirió el Estado salvadoreño con la ratificación, con la suscripción y ratificación de las normas internacionales que les he mencionado, que son la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Así, también la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el estatuto que regula la Ley de Ética Gubernamental y que le ha atribuido al Tribunal de Ética Gubernamental como ente de control estatal se ha establecido para dotar al Estado de El Salvador de un adecuado régimen de ética, lo cual se va a ver expresado como garante del desarrollo de la institucionalidad democrática del país, la correcta administración del patrimonio público, el combate a la corrupción y la eficiencia de la administración pública. A través de esta sentencia emitida en el proceso de inconstitucionalidad con referencia 49-2011, la Sala de lo Constitucional nos ha podido exponer con un poco más de detalle cuáles serían aquellos bienes jurídicos tutelados por el Tribunal de Ética Gubernamental. Sabemos que en el derecho penal se verifican con mayor precisión en cada uno de los tipos penales cuál es el bien jurídico tutelado en estos. En el caso del Tribunal de Ética, también al ser una norma de aplicación general, tiene unos bienes jurídicos bien establecidos y en este caso la sentencia de la Sala de lo Constitucional ha señalado que uno de los fines de los bienes jurídicos respecto de los cuales protegerían todo el entramado normativo que establece la Ley de Ética Gubernamental es la institucionalidad democrática del país, la correcta administración del patrimonio público, el combate a la corrupción y la eficiencia de la administración pública. Lo cual se vería reflejado también en los mismos términos como lo ha señalado la Sala de lo Contencioso Administrativo al determinar que el rol trascendental del Tribunal de Ética Gubernamental en el desarrollo del derecho administrativo
se va a ver en el derecho a la buena administración pública. En este caso lo podemos ver regulado, el derecho a la buena administración pública, si lo quisiéramos encontrar ya juridizado, lo tenemos en la Ley de Procedimientos Administrativos, en los derechos de los ciudadanos, en la cual se nos habla que uno de los derechos de la ciudadanía es justamente a la buena administración pública. El artículo 16, número 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos reconoce como uno de los derechos de las personas frente a la administración pública el de la buena administración. Este consiste en que los asuntos de naturaleza pública deben ser tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad, y que sean resueltos en un plazo razonable y al servicio de la dignidad humana. En tal sentido, podemos verificar también otro bien jurídico tutelado por el derecho administrativo, en este caso por el Tribunal de Ética Gubernamental, que sería el derecho a la buena administración pública. Esto sirve porque el régimen de ética gubernamental implanta una ética administrativa y política que determina estándares de conducta sólidos con principios y valores que se ven expresados en beneficio de la sociedad. Justamente se le ha dado el reconocimiento al Tribunal de Ética Gubernamental también como garante de este derecho a la buena administración pública. Y es por eso que vamos a ver expresadas en las normas que están reguladas en la Ley de Ética Gubernamental y que son las que aplica el Tribunal de Ética Gubernamental, que muchos de los componentes que encontramos en estas están determinados para que podamos tener, para que los asuntos de naturaleza pública en los cuales los servidores públicos nos vemos involucrados estén dotados de estos principios que rigen la conducta de estos. A saber, como hemos dicho, objetividad, justicia, dignidad humana, imparcialidad, entre otros. En los mismos términos, ha señalado también la Sala de lo Contencioso Administrativo que instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental o todas las políticas de transparencia gubernamental, llámense Ley de Procedimientos Administrativos, Ley de Acceso a la Información Pública, entre otras, son indicativos del compromiso de la administración asumido a través de instrumentos como la Convención Interamericana contra la Corrupción, pues todo este entramado, ¿verdad? Todo este conjunto de acciones representan la intolerancia que tiene el Estado respecto de prácticas deshonestas en el ejercicio de la función pública y el aprovechamiento indebido de potestades estatales en beneficio personal del servidor público o sus allegados. Esto es importante porque podemos ver que la Ley de Ética Gubernamental no solo lo contempla en sus considerandos, sino que también los tribunales, el mismo tribunal y los tribunales contenciosos y constitucional, le han reconocido que al ser una expresión de los compromisos convencionales establecidos en las dos normas que he mencionado, Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Ley de Ética Gubernamental, es la expresión del cumplimiento de los mismos. Las dos convenciones determinan como un compromiso de las dos partes de establecer políticas adecuadas de prevención de conflictos de intereses, de prevención de la corrupción, de verificación de códigos de conducta, códigos de comportamiento, entre otras. En tal sentido, todas estas expresiones, la Ley de Ética Gubernamental entre ellas y el Tribunal de Ética Gubernamental como un órgano de control, tal cual lo ha señalado la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues se incorpora a este entramado de instituciones que luchan contra la corrupción y también representa justamente esta intolerancia que tiene el Estado hacia prácticas que debilitan el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, podemos verificar en los términos de lo que hemos dicho, que el objeto de la Ley de Ética Gubernamental pues justamente responde a estos compromisos estatales y que la importancia del mismo radica en que la verificación de sus estatutos, es decir, de todo lo que compone derechos, deberes y prohibiciones y todo el procedimiento, es una expresión que está determinada en la norma para resguardar el derecho a la buena administración pública, entre otros. Pero también el tribunal se ha pronunciado respecto de a quienes les aplica la Ley de Ética Gubernamental
La ley establece que la misma se aplica a servidores públicos, que es lo normal, a personas que sin ser servidores públicos administran bienes o manejan fondos públicos y a ex servidores públicos. Sobre el particular, ha dicho el tribunal que pues lo lógico es que la ley de ética se le aplique a servidores públicos y justamente también a aquellos a quienes han formado parte, sobre todo en el tema de los ex servidores públicos como una prevención, ¿verdad?, de la puerta giratoria, evitar que o se utilice la administración pública para poder favorecer después a una entidad privada. Es como una puerta de salida que se establece como un cerrojo para evitar ciertos conflictos de intereses. Pero también la ley de ética gubernamental, el estatuto que esta regula, o la ética pública, no solamente debe de predicarse de aquellos quienes estamos catalogados como servidores de la colectividad, en estricto sentido, como nos denomina la norma, servidores públicos, sino que también es imperante que todas aquellas personas que no son servidores públicos, pero que disponen sobre bienes o recursos provenientes del erario estatal, también se vean sujetas del control del Tribunal de Ética Gubernamental. Y eso también, vale la pena referirlo, es una expresión del cumplimiento de las convenciones contra la corrupción, que establecen que lo importante es el ejercicio de una función pública. Y en efecto, hay muchas personas que son encargadas de administrar bienes o recursos provenientes del erario estatal que no tienen la calidad de servidor público porque no tienen las características de la vinculación con la administración pública, como son un contrato, un nombramiento, la permanencia en el cargo, etcétera. Son requisitos que nos engloban a los servidores públicos únicamente, pero que se ven inmiscuidos en la administración de los asuntos públicos. Así tenemos, por ejemplo, muchas entidades a las cuales el Estado les subvenciona o les dota fondos para la realización de actividades específicas y que también deben estar sujetas al control de los órganos que verifican que la administración de los recursos sea efectiva, de los recursos públicos sea efectiva. Por lo tanto, el tribunal también verifica esto, que también es importante que las personas justamente que se ven involucradas en la administración de estos fondos, que no tienen la calidad de servidores públicos y por lo tanto podría decirse, o la primera expresión o pensamiento podría ser que no se ven incorporadas en el régimen de prevención que establece el Tribunal de Ética, la Ley de Ética Gubernamental, pues también estas son sujetas de aplicación de la misma. Es importante aquí porque incluso hay un grave problema que creo que debe de resolverse en todas las administraciones públicas y esto depende mucho del compromiso, y es que muchas personas llegan a la función pública incluso sin saber cuáles son los marcos jurídicos que les aplican. Es bien importante que podamos entender que el ejercicio de una función pública jamás va a ser igual o equiparable al ejercicio de una actividad de tipo privado. Es decir, los componentes que están en el centro son distintos. Por un lado, el componente en el ámbito privado, esencialmente la finalidad de estos es la obtención de un lucro, ¿verdad? En los términos mercantiles o en los términos privados. Sin embargo, en los términos de función pública, aquí no importa el lucro. Aquí lo que importa es la satisfacción de una necesidad pública o el cumplimiento de normas para satisfacer finalidades públicas. En tal sentido, las personas que se ven involucradas en ese ejercicio de la función pública deben estar sometidas, y justamente así lo establece la Ley de Ética Gubernamental y también lo ha verificado el tribunal en sus precedentes administrativos, pues debe estar sujeta al control de la misma. La Ley de Ética Gubernamental también sitúa una serie de definiciones y entre ellos también el Tribunal de Ética Gubernamental ha profundizado en una de estas, ¿verdad? El artículo 3 de la Ley de Ética Gubernamental contiene una serie de definiciones, a saber, función pública, funcionario público, empleado público, servidor público, fondos públicos, corrupción particular, bienes, administración pública y conflictos de intereses. Me voy a centrar en esta ponencia, en esta videoconferencia, únicamente en algunas de esas definiciones, y entre ellas la de corrupción. El Tribunal de Ética ha profundizado en el concepto que la ley establece y ha dicho que la corrupción opera cuando el servidor público que adopta decisiones en el ámbito de la administración
sustituye el interés público por intereses de otra naturaleza, con el objeto o el objetivo de obtener una ventaja económica para sí o para el grupo al cual pertenece. Es decir, aquí habría una definición mucho más amplia de lo que la corrupción en los términos lo establece otro tipo de definiciones, como lo vimos en una sesión anterior. Muchos asimilan el término corrupción únicamente con los delitos que están establecidos como tal. No, también la corrupción opera, justamente el tribunal lo ha definido, cuando pues, si el servidor público, en el ejercicio de una función pública, se aparta del interés público que le compete, del cual debe ser garante, por otros que no tienen la misma naturaleza y que pueden llevar una ventaja económica para sí mismo o para el grupo al que pertenece. También la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado algo sobre la corrupción, y es que justamente ha dicho que en el combate a la corrupción existe claramente un interés público, por lo que es necesario el involucramiento de toda la institucionalidad del Estado de manera coordinada bajo el escrutinio de la opinión pública y de la ciudadanía en general. La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado democrático de derecho. En efecto, aquí esta resolución de la sala me parece que es importante porque el combate a la corrupción no solamente es exclusivo de las instituciones denominadas como entes de control, sino también de aquellas en las cuales, en sentido breve, de todas las instituciones públicas. Porque no podríamos, nadie puede soslayarse de la obligación que tiene de combatir la corrupción, desde que estamos inmiscuidos en el ejercicio de una función pública. Por lo tanto, todas las instituciones deben estar involucradas en el combate a la corrupción, pero el involucramiento de estas no es aislado, sino que debe ser coordinado. Y definitivamente esto también responde, este precedente responde a las definiciones que también establece las convenciones contra la corrupción, las cuales han dicho que deben de hacer, de todos los mecanismos de prevención, deben ser sistémicos, deben ser armonizados, estandarizados, debe haber un trabajo coordinado, eficaz para prevenir la corrupción. Por lo tanto, el involucramiento de todas las instituciones del Estado debe ser coordinado. Respecto de este pronunciamiento, existen algunas acciones concretas relacionadas a la coordinación interinstitucional. Por ejemplo, se creó el Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción, que se le denominó GETIAC, se le denomina GETIAC. De hecho, en el ejercicio de esa agrupación de instituciones públicas, las cuales iniciaron entre algunas el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría General de la República y el Instituto de Acceso a la Información Pública, y al cual posteriormente se le incorporaron otras instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, pues hoy son instituciones que se entrelazan, se coordinan para tener un involucramiento eficaz en contra de la corrupción. Y esto pues guarda relación, como lo ha dicho la sala, con el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado democrático de derecho. Quisiera centrar ahora hacer alguna apreciación de los comentarios que están colocando en el chat. Y algunos han hablado justamente pues de esa cultura heredada, ¿verdad? Que se necesita una cultura de denuncia, puesto que también justamente en el entorno del combate a la corrupción, pues las instituciones gubernamentales no podrían intervenir únicamente de oficio, sino que también es necesaria la activación o la participación de la ciudadanía en la denuncia de actos de corrupción. Otra de las definiciones que creo que es importante que tomemos en cuenta es la de conflictos de intereses. Sobre esto, la Cámara de lo Contencioso Administrativo se ha manifestado en que tener conflictos de intereses no es irregular por sí mismo, es decir, todos tenemos conflictos y todos tenemos conflictos de intereses. Por ejemplo, en un país tan pequeño como El Salvador, muchos nos conocemos entre sí.
aquí, pues yo no sé si en esta reunión puede ser que haya mucha gente a la que conozca o que me conoce o un familiar, etc. Es decir, hay muchas situaciones que hacen que los conflictos de intereses no sean irregulares por la naturaleza en la que nos involucramos, sobre todo por la naturaleza humana. Son, por lo tanto, dice la Cámara de lo Contencioso Administrativo, Cámara Primera, son ineludibles, existen. El problema, lo reprochable, lo ilícito, es la forma en que se gestiona el conflicto. Es decir, ¿qué acciones realiza el servidor público justamente para evitar que esas acciones, es decir, para que esos conflictos no choquen con el interés público? Que los conflictos personales, que los intereses personales, privados, entren en contraposición con los intereses públicos. Para eso surgen una serie de mecanismos que están determinados como medidas o barreras para prevenir la generación de conflictos de intereses. Entre ellas tenemos los mecanismos de la abstención y la recusación, las cuales están establecidas en diferentes normas procedimentales y procesales. Por lo tanto, lo reprochable de la situación del conflicto de interés es cómo el servidor público lleva a la realiza acciones tendentes a evitarlos, a exponerlos. Y estos se realizan o estos se verifican al hacer una valoración de los mismos, la declaración propia del conflicto y el cumplimiento de principios y deberes éticos, así como el cumplimiento o la prevención de la realización de prohibiciones éticas, ¿verdad? O el recibimiento de beneficios indebidos, dice la Cámara. Para eso también surgen muchas medidas administrativas que se realizan con el afán de prevenir conflictos de intereses, como ya se los apuntaba antes. Hay en otros países, en otras latitudes, la declaración de conflictos es una medida obligatoria. En el Tribunal de Ética y en unas instituciones también de control en El Salvador, los servidores públicos de cada una de las instituciones estamos sometidos a expresar conflictos que pudiésemos tener en el ejercicio de nuestra función pública, los cuales pueden no ser solo de tipo económico, como conocemos la declaración jurada de patrimonio, ¿no? Sino que también otros conflictos académicos, empresariales, familiares, etcétera, que puedan también entrar en contraposición con los intereses públicos. Por lo tanto, como ha dicho la Cámara, reitero, no es malo tener conflictos, de hecho que es natural. El problema es cómo los afrontamos y sobre todo que esa manera de afrontarlos en la función pública no es al antojo o al arbitrio de cada persona, sino que sujetos al principio de legalidad debemos de buscar la forma de afrontar los conflictos de manera jurídica. Para eso, como les he mencionado, existen mecanismos de prevención del conflicto, por ejemplo, las abstenciones, las recusaciones, que se manifiestan a través de las excusas. Aquí sobre este particular, en esta misma sentencia que está citada, que la pueden ir a buscar en el portal de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, también la Cámara indicó en este caso que no podemos decir no solamente el conflicto de interés existe, sé que debe hacerse una excusa y solo lo manifiesto de manera verbal, por ejemplo, como es una de las recurrentes justificaciones que las personas dicen, yo expresé verbalmente mi conflicto. No, también la expresión del conflicto debe hacerse bajo los parámetros jurídicos que se establecen para el mismo. Por ejemplo, es obligatorio que esta deba ser por escrito, dirigida ante la autoridad correspondiente. Pero ¿y cómo? La ley de ética no establece la manera de hacer la expresión del conflicto. No, la ley de ética solo regula, pues, las definiciones, los deberes que tenemos y algunas prohibiciones relacionadas con los conflictos. Lo que debe de hacerse, realizarse, es buscar en las normas sectoriales específicas cómo se manejan los conflictos. Por ejemplo, hoy para el sector público en general, para la administración pública en general, aquellos que ejercen potestades administrativas, la ley de procedimientos administrativos, allá por los artículos 50 o 60, si no me equivoco, pues regula todo el mecanismo de la abstención y la recusación. Así también para el caso de los tribunales jurisdiccionales, el Código Procesal Civil Mercantil y otras normas procesales, pues establecen también la manera en que se afrontan los conflictos de intereses desde la perspectiva jurídica. Por lo tanto, el cumplimiento o la satisfacción de los requisitos de los mismos pues estarán establecidos en las leyes sectoriales, pero
que se reflejan en justamente la prevención de la corrupción, ¿verdad? A través de la mala gestión, ¿verdad? Prevenir la corrupción, evitando la mala gestión, pues de los conflictos de intereses, como ya hemos dicho, a pesar que son normales, pues hay que afrontarlos en debida forma, es decir, con los mecanismos legales correspondientes. La ley de ética gubernamental, como ya lo hemos compartido en otras ocasiones, contempla una serie de principios, deberes y prohibiciones. Vamos ahora a ver qué ha dicho el tribunal y la jurisdicción sobre sobre algunos de estos, más que todo aquellos que puedan ser más relevantes o de mayor recurrencia a efectos del tiempo. Creo que esta dinámica de revisar los precedentes administrativos y la jurisprudencia que sobre los mismos se ha dado, pues podría ser un ejercicio que podría dar lugar incluso a un proceso formativo mucho más largo. Pero para los efectos de esta videoconferencia, vamos a centrarnos únicamente en algunos principios. Me interesaba resaltar mucho, primero, la naturaleza jurídica de los principios que establece la ley de ética gubernamental. Los principios de la ética pública que regula el artículo 4 de la ley de ética gubernamental, en primer lugar, son principios institucionales. Es decir, son principios, así lo ha dicho el tribunal en la resolución de improcedencia del 28 de junio del 2018, en el expediente 303A17, son principios que rigen la institucionalidad de todo el Estado. O sea, son atinentes a todo servidor público. No porque la ley de ética lo diga, es hasta ahora que son principios institucionales. De hecho, como lo podremos ver después en el catálogo de principios, la mayoría están expresados también en otro tipo de normas, en otro tipo de componentes, llámese normas procedimentales, normas sectoriales, leyes orgánicas, etcétera, y se ven manifestados incluso definitivamente en la Constitución de la República. Pero estos principios institucionales se le atribuyen a la ética pública y la ley de ética define que estos deben regir el actuar de todos aquellos que formamos parte de la administración pública. Ahora bien, por la configuración legislativa de los mismos y también por la determinación del legislador en la ley de ética gubernamental, los principios que están establecidos en la ley de ética no poseen una estructura abierta indeterminada que los determine como una infracción administrativa o como una prohibición, por ejemplo, que tengan una consecuencia jurídica el incumplimiento de los mismos, como lo son las conductas que se tipifican en los artículos 5, 6 y 7. Esto es importante aclararlo porque muchas de las denuncias y avisos que se interponen en el Tribunal de Ética Gubernamental vienen y señalando, ¿verdad? O apuntando a una persona por el incumplimiento de un principio de la ética pública. Aquí me gustaría también referir que el artículo 1 de la Ley de Ética Gubernamental, pues es muy claro, ¿verdad? Y como lo hemos mencionado al principio, que la competencia de este tribunal es la sanción, la detección y sanción de actos contrarios a los deberes y prohibiciones éticas. Pero ahora, entonces, pero si están ahí los principios, en la ley tampoco están de adorno. Es importante que reconozcamos que estos deben inspirar, deben regir, deben determinar, o son más bien un estándar de conducta de todos los servidores públicos. Claramente, en las prohibiciones y en los deberes éticos, que son las conductas que tienen una consecuencia jurídica en la ley de ética gubernamental, que son las sanciones, como lo vimos en el video, que se imponen, las sanciones pecuniarias que se imponen y la inscripción en el registro de personas sancionadas, pues estos también conllevan el cumplimiento de principios. Por ejemplo, el deber de excusa, el deber de abstenerse de conocer cosas que están relacionadas a familiar, etcétera, pues eso lleva implícito, por ejemplo, el deber de imparcialidad, el principio de imparcialidad, perdón, el principio de supremacía del interés público, entre otros. Es decir, sin embargo, no son conductas que tengan una consecuencia jurídica porque no tienen una estructura abierta e indeterminada como lo son los deberes y las prohibiciones que establecen los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Ética Gubernamental. También se ha dicho, entonces, que los principios, entonces, son postulados normativos. Aquí es bien importante decir que muchas personas le llaman valores éticos. No son valores éticos, son
principios de la ética pública. Una de las diferencias que existe entre un valor y un principio es que los principios sí son obligatorios. O sea, sí debemos cumplirlos y los valores únicamente van a inspirar, ¿verdad? Valores, o sea, son cosas que pueden o no ser obligatorias. En cambio, los principios, al igual que los principios generales del derecho, los principios de la ética pública, determinan postulados normativos que determinan, que establecen lineamientos para el desempeño ético en la función pública. Y son guías de actuación para la aplicación de la ley también. En tal sentido, no podemos decir que son principios y no tienen consecuencias jurídicas, como hemos visto, en efecto no la tienen, no hay una sanción por el incumplimiento de los principios, pero sí los debemos de cumplir porque son postulados normativos, son líneas de actuación, son guías para interpretar también la ley de ética gubernamental y creería yo también que son líneas de actuación, guías de actuación también para todas las actuaciones que nosotros o para todo el ejercicio de la función pública que desempeñamos. Es decir, porque son, además de principios éticos, son principios institucionales. Es decir, que no los podemos soslayar, que solo para el ejercicio de la ética, a veces con, ¿cómo se llama? Como interpretaciones que hacemos de los mismos, decimos, es que estos solo son por la conducta. No, también deben de regir la actuación, deben de regir también el ejercicio público en la expresión de un acto administrativo, de una resolución. Sería muy interesante ver cómo se aplican, por ejemplo, estos, ¿verdad? Ya justamente en los productos que todas las personas de la administración pública realizamos. Así, también la Sala de lo Contencioso Administrativo, al hablar sobre los principios, pues justamente ha dicho que son mandatos de optimización, ¿verdad? Y son útiles a la hora de concretar el alcance de los ilícitos administrativos contenidos en la Ley de Ética Gubernamental. Justamente la Sala refiere, pues, que la importancia de los principios éticos establecidos en el artículo 4, principios de la ética pública establecidos en el artículo 4, pues también son importantes para poder verificar el alcance que tienen los ilícitos administrativos que establecen los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Ética Gubernamental. Así, los principios que son los siguientes: supremacía del interés público, probidad, igualdad, imparcialidad, justicia, transparencia, responsabilidad, legalidad, lealtad, decoro, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas, pues son guías de actuación normativas de todos los servidores públicos. No puede soslayar ningún servidor público el cumplimiento de estos principios. Pero vamos a hablar ahora únicamente de algunos. Específicamente, me gustaría resaltar esto que señaló la Sala de lo Contencioso Administrativo en la sentencia con referencia 115/2016 sobre la supremacía del interés público. Justamente habló que la supremacía del interés público es un principio del derecho administrativo que tiene un anclaje constitucional. El artículo 246, inciso segundo de la Constitución, establece que la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado. Entonces, el principio de supremacía del interés público es un principio también que tiene un arraigo constitucional y se ha institucionalizado y se ha aplicado también a la ética pública. En tal sentido, el interés público debe ejercerse libre de cualquier tipo de desviación, excesos u omisiones que lo parcialicen. Todos los servidores públicos debemos de anteponer el interés general, el interés público, respecto de los privados. En la gestión del conflicto, cuando se contrapone un interés público con los intereses privados, unos intereses privados, pues debe siempre prevalecer el interés público, libre de cualquier desviación, como lo ha dicho la Sala, puesto que el apartamiento del interés público pues devendría en un acto contrario a la ética pública o también un acto propiamente tal de corrupción como delito. Sobre este mismo principio, el tribunal ha dicho
que todo servidor debe regirse por principios rectores, como ya lo hemos manifestado, entre ellos al de supremacía del interés público. Esto implica que toda actuación dentro de la administración pública debe anteponer siempre al interés público sobre el interés privado. Esto con respeto a las funciones del cargo y con apego a la moralidad que permitan una conducta plausible en el ejercicio de la función pública. Definitivamente, pues, el ejercicio de la función, el respeto del principio de supremacía del interés público, pues debe verificarse en el respeto a las funciones del cargo, ¿verdad? Las funciones están definidas con base en finalidades públicas por satisfacer o necesidades públicas por solventar y determinan la guía que el Estado que ha establecido como una forma de actuación de un servidor público. Entonces, el respeto de las funciones del cargo, el apego a la moralidad, pues permiten esa expresión de que el interés público debe estar siempre sobre intereses de otra índole como el particular. Así, también la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha expresado sobre este principio que el gobierno democrático y representativo demanda de quienes son elegidos como representantes del pueblo un compromiso con este, en el sentido de que actúen en nombre y a favor de todos los miembros que conforman la sociedad salvadoreña y que por tanto deben tomar en cuenta la voluntad y los intereses de la totalidad de sus representados. Es decir, que a dichos funcionarios les corresponde cumplir con las funciones públicas específicas para las que han sido elegidos con prevalencia del interés público general sobre el interés particular. Sobre el principio de imparcialidad, que creo que nos puede servir mucho, viene a ser también, lo ha dicho la Cámara de lo Contencioso Administrativo, viene a ser una expresión del derecho a la buena administración pública. Entonces, pero para hacer efectivo esto, debemos en cualquier procedimiento, en cualquier actividad administrativa o profesional en la que nos veamos involucrados, debemos también verificar de qué manera podemos hacer efectivo este principio. Y esto se da a través de dos cosas, ¿verdad? Que es la recusación y la abstención. El caso de la recusación, como un derecho legítimo de las partes para que una persona sea removida del conocimiento de un caso, ya sea un juez o un servidor público, lo ha definido la Cámara, cuando estima que no procederá justa o legalmente y si procediere, esta se hace aún contra la voluntad del juez. Es decir, lo importante aquí es purificar aquella actuación de tanto en apariencia como en esencia de cualquier expresión que sea contraria a la imparcialidad. Es un principio que debe regir la actuación de todos, ¿verdad? Sobre todo para que la expresión que vamos a emanar en un acto administrativo, una sentencia, una resolución, una decisión, pues esté revestida de justicia y de legalidad. También en el caso de la abstención, no solamente es un mecanismo de protección, sino también es un deber, y esto es importante decirlo. Incluso algunas normas dan consecuencias jurídicas que repercuten incluso en los actos cuando la persona obligada a abstenerse de conocer un caso no lo hace, porque es también un deber. La abstención es un deber y un mecanismo de protección del servidor público. Debe excusarse para conocer de un determinado asunto cuando poseen alguna relación con las partes o con el objeto del proceso. Eso señala, pero también hay otras circunstancias que están establecidas en las normas específicas, en las normas procedimentales o procesales, que determinan en qué supuestos la persona, el servidor público, el juez, está obligado a abstenerse de conocer de un asunto en el cual media un conflicto de interés por la relación, justamente como lo dice la Cámara, por su relación con las partes o con el objeto del proceso. Otro principio interesante es el principio de lealtad. Este pronunciamiento fue emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo en el proceso con referencia 479-2016
Y aquí señaló que en el caso del uso de bienes, ¿verdad? El principio de lealtad, pues se verifica también como un mecanismo que obliga a discernir, ¿verdad? Que cuando tenemos un bien asignado, cuando un servidor tiene un bien asignado a título discrecional, esto no implica que se pueden utilizar de manera arbitraria. Eso tiene que ver mucho con la utilización, por ejemplo, de bienes que son asignados a determinados servidores públicos. Cualquier sea a cualquier escala, pero lo más común, por ejemplo, es el uso indebido de bienes de vehículos estatales. Hay muchos casos utilizando subterfugios legales, por ejemplo, que se tienen placas que son particulares, aun cuando son vehículos comprados con fondos públicos, tienen placas de tipo particular, pues algunas personas asimilan que como están a título discrecional, puede hacerse con ellos lo que se quiere. No, esto únicamente pueden utilizarse para las funciones, para el ejercicio de las funciones del cargo y como un mecanismo de ayuda para la realización de estas, pero no para utilizarlos de forma arbitraria. Incluso en este pronunciamiento, la Sala de lo Contencioso Administrativo dice que lo ideal fuera que la utilización de estos nos pudiera distinguir que estos son públicos de los bienes que son propiedad particular. Es decir, si tengo un carro, un vehículo asignado que tiene placas particulares, pero que es estatal, y se diferencia en el uso, porque este lo utilizo únicamente para trasladarse, para movilizarse en el ejercicio del cargo y no para hacer actividades de tipo personal o particular, que para eso están destinados los bienes que nosotros adquirimos con nuestro peculio. Es decir, yo un bien que administro con mi peculio, mi interés no contravenga el ordenamiento jurídico general, lo puedo utilizar para lo que yo desee. Por ejemplo, no estaría justificado que un vehículo asignado a una autoridad determinada sea utilizado para ir a la playa a hacer una actividad con su familia. Recuerden una institución en la que trabajé antes, que al cambiar de funcionario cambiaron de carro particular, ¿verdad? Que era propiedad de la institución pública en la cual estuve, y la persona que recibe el vehículo, que hubiera sido utilizado por el anterior titular, pues lo recibe lleno de arena y con envases de cerveza. Era obvio que el vehículo se había utilizado para una cuestión distinta a la cual estaba destinado. Entonces, el principio de lealtad en este caso se vería reflejado en que voy a tener como funcionario público, como servidor público, el debido cuidado de que lo que yo realice lo hago en función justamente de la finalidad a la que está destinado este bien, en el caso concreto. El principio, en el sentido estricto, nos obliga a actuar con apego a la Constitución y a las leyes dentro del marco de las atribuciones. En este caso, en el precedente en la jurisprudencia que les estoy exponiendo, era la interpretación que sobre ese principio se realizaba respecto del uso de bienes públicos. Pero también el principio de lealtad debe expresarse no solo en el uso de bienes, sino que también en el comportamiento o en la conducta personal de cada uno de nosotros. Ahora, respecto a los deberes y prohibiciones éticas, vamos a hablar algunas puntuales. Por ejemplo, el artículo 5, letra A, establece como un deber que es de los servidores públicos el utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados. Sobre este punto, el tribunal ha manifestado en su resolución del 31 de enero de 2023, en el expediente 14A22, ha interpretado esta disposición respecto del uso de servicios contratados y esto ha manifestado que obligan que el servidor público debe utilizarlos únicamente para fines institucionales que fueron adquiridos. Como lo podrán ver, si ustedes son muy acuciosos y buscan la resolución de fecha 31 de enero de 2023, el caso 14A22 se tramitaba en contra de un servidor público que utilizó a unos abogados que habían sido contratados por servicios profesionales para que les representaran en un proceso judicial del cual no tenía nada que ver con el ejercicio de su función pública, en el cual había sido denunciado y que se les estaba imputando unos delitos por su carácter personal. En este caso, el tribunal interpretó, ¿verdad?, que la utilización de esos
servicios jurídicos contratados, en el caso de los abogados, ¿verdad? Del ejercicio de la representación, que estos abogados habían sido pagados con fondos públicos por esa entidad para representar a ese funcionario en el ejercicio de la función pública. Habían sido utilizados estos abogados, el servicio de estos abogados, para cosas distintas a las cuales fueron contratados. Entonces, lo importante del cumplimiento del deber establecido en el artículo 5, letra A, es que los bienes, fondos, recursos públicos, los servicios, no deben desviarse para la satisfacción de beneficios particulares, sectoriales u otros. Por lo tanto, el ejercicio del deber establecido en el artículo 5A, pues nos lleva a la administración adecuada de estos bienes, recursos y fondos públicos, a utilizarlos de forma racional. Importante que también el principio de racionalidad es un principio de arraigo constitucional, ¿verdad? Y debe destinarse únicamente para los fines para los cuales estaban destinados. Sobre este mismo deber, la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la resolución de fecha 19 de octubre de 2022, emitida en el proceso con referencia 381-2017, indicó algo bien interesante. La licitud y la ética no siempre han coincidido, por cuanto el contenido de las conductas prescritas por el derecho no siempre ha sido objeto de una interpretación favorable a la ética. Y ejemplo de ello es que el control que determinados gastos cuentan con soporte legal no representa que necesariamente sea ético, sino únicamente lícito. Este pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo fue emitido en el contexto de la verificación de la legalidad de un acto administrativo emitido por el Tribunal de Ética Gubernamental, en el cual se sancionó a servidores públicos de una entidad pública porque habían utilizado fondos públicos para la compra de bebidas alcohólicas. Este fue un caso incluso sonado en el cual se verificó, ¿verdad?, que dos servidores públicos de alto rango pues utilizaban una partida destinada para atenciones oficiales para comprar bebidas alcohólicas para sí mismos, así como comidas caras, ¿verdad? Y ellos justificaban que por el puesto que tenían, estaban pues sustentados los gastos que erogaban para la compra de este tipo de bebidas. Por eso la Sala de lo Contencioso Administrativo indica, porque la mayor defensa de estas personas era que había un manual que hablaba de las atenciones oficiales, que pues decía justamente que era viable la compra de determinados alimentos para la atención de ciertos inversionistas que venían al país a verificar las condiciones y poder ver estrategias de negocios en el mismo, y que justamente esa era la finalidad de la institución en la cual trabajaban estos, pero que esos casos, a pesar que estaban justificados en una norma, pues debía dársele una interpretación favorable a la ética. Y es ahí donde el tribunal abre la brecha justamente de sancionar una conducta que posiblemente tenía una justificación legal adecuada, pero la interpretación que se le había hecho a esta no era favorable a la ética y contravenía el deber contenido en el artículo 5, letra A. Por lo tanto, fueron sancionadas estas personas. Así, en relación con esta interpretación que hace la Sala de lo Contencioso Administrativo, este tribunal también ya lo ha emitido en otros casos respecto de otras infracciones en las cuales se ha verificado que ciertos comportamientos de autoridades están encaminados a modificar o a tratar de darle apariencia de licitud a ciertas conductas que son contrarias a la ética. Por ejemplo, al justificar omisiones de marcación en exceso, cuando las personas han desarrollado actividades privadas, y justificar y liberar incluso de cualquier tipo de responsabilidad administrativa pasada y futura a personas que evidentemente han contrariado la ética, valiéndose de disposiciones legales que les habilitan para la emisión de ese tipo de actos administrativos. Por lo tanto, la interpretación que realizo sobre este deber en la Sala de lo Contencioso Administrativo es esta, a definir que pueden haber actuaciones que únicamente son lícitas, pero que no son éticas. Y por lo tanto, debería combinarse a una interpretación siempre que sea favorable a la ética pública. En el caso del artículo 5, letra C, que está relacionado con el principio de
de imparcialidad, de la supremacía del interés público. El Tribunal de Ética Gubernamental ha indicado que la finalidad de lo establecido en el artículo 5, letra C, que es excusarse, intervenir o participar en asuntos en los cuales el servidor público, su cónyuge, conviviente, pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio tengan algún conflicto de interés, pues la finalidad de proscribir situaciones contrarias a este deber es garantizar que a todas las personas que los actos administrativos que emanan las instituciones gubernamentales se gestionan de manera objetiva e imparcial. El pronunciamiento emitido en este caso, que es reciente, del 16 de noviembre de 2022, fue determinado en un caso de un alcalde que había contratado a sus parientes, ¿verdad? Y tenía a su hija y a su esposa, si no me equivoco, en la misma entidad, y pues había participado en los actos administrativos en los cuales el colegiado, en el caso del Consejo Municipal, había determinado la contratación de estas personas. En tal sentido, pues lo importante es que la manifestación de los actos administrativos que emitimos, ¿verdad? O las decisiones públicas que se emiten, pues estén revestidas de objetividad e imparcialidad, y para eso, como lo hemos dicho, es importante la manera en que se gestiona el conflicto. Es decir, si no es posible soslayar el conflicto porque es natural, lo que debemos hacer es verificar de qué manera podemos gestionar el mismo. Y esto también se da a través de la excusa, la cual, dicho sea de paso, y como lo he dicho anteriormente, pues tiene ciertas manifestaciones establecidas en las normas sectoriales específicas. Por lo tanto, en ese sentido, también la Sala de lo Contencioso Administrativo ha indicado que la proscripción establecida en el artículo 5, letra C, o el deber establecido en esa disposición, pues expresa una acción disvaliosa para propósitos éticos. El hacer prevalecer el interés particular del sujeto obligado por sobre el interés público. Por la naturaleza de esta conducta, no necesariamente habrá de verificarse la producción de un beneficio en el patrimonio del funcionario público o sus allegados, pues lo que el tipo reprocha es la mera participación en un asunto de interés público donde su poder decisorio, conferido en razón de su cargo, puede viciar el resultado en detrimento del interés público y en beneficio propio o de determinados terceros. Por ejemplo, que se esté autorizando pues, una concesión a una persona, ¿no? A la participación de alguien o la autorización de un permiso para una persona que es familiar, que es un socio, posiblemente no le traiga un beneficio en el patrimonio del funcionario, es decir, no haya habido una contraprestación por esa actuación, pero que el mero hecho de participar, pues es reprochable en los términos establecidos en el artículo 5, letra C. Sobre esta misma disposición, la Cámara de lo Contencioso Administrativo ha indicado también que la traslación e incorporación de la abstención como deber y mecanismo de protección que hemos dicho antes, tiene objetivo dotarlo de herramientas que reduzcan el riesgo que se produzcan acciones indeseadas que activen la desconfianza de las personas a cargo de los intereses públicos o de la administración. Pues en una buena administración, las personas deben cumplir con ciertos valores éticos que orientan su actuar, lo cual los obliga a declarar todos los intereses privados relacionados con sus responsabilidades públicas y de tomar medidas para solucionar cualquier conflicto que surja, de tal forma que protejan el interés público. En tal sentido, como hemos dicho, en este caso fue pronunciada en el contexto, esta sentencia fue pronunciada en el contexto de una apelación, ¿verdad?, relacionada con la determinación de la legalidad de un acto administrativo emitido por el tribunal, en el que una servidora pública de una institución colegiada había intervenido en la decisión proponiendo a su sobrino como parte de una terna para obtener un cargo y para poder participar en un proceso de formación en el extranjero. La persona aducía justamente, como lo he mencionado en otros casos, que la abstención manifestada lo habría hecho de forma verbal, aun cuando su norma sectorial, el reglamento de esa institución, determinaba que la forma en que debía manifestarse era por escrito y no fue realizado de esa manera. En tal sentido es que por eso la Cámara de lo Contencioso indica justamente que lo importante de este mecanismo, de este deber y de este mecanismo de protección es reducir ese riesgo, porque posiblemente la persona, es una apreciación que es personal, pero y es supuesta, es una suposición,
puede ser que la persona estuviese calificada para los cargos a los cuales estaba siendo recomendada por su familia. Pero la mera intervención en los actos en los cuales se iba a favorecer a esta persona genera la desconfianza respecto del resto de personas. Y hemos hablado en muchas ocasiones anteriores en el que el tema de la confianza de la ciudadanía respecto de la administración pública es esencial, puesto que si las personas no confían en la administración, pues las personas no se acercarán y la administración no estaría cumpliendo con los objetos para los cuales está, las finalidades para las cuales ha sido creada o la satisfacción de las necesidades para las cuales se ha establecido. Por lo tanto, es importante que se reduzcan estos riesgos, ¿verdad? Y esto es a través de los mecanismos que hemos hablado, de la recusación y la abstención, con manifestaciones que ayudan a dirimir los conflictos, ¿verdad? Y pues lo que hace es que la persona que lo tiene se aparta de la decisión por su vinculación con el caso o con las partes y pues procedería a una decisión por parte de otras personas que no están relacionadas con lo mismo, ¿verdad? Y que pueden emitir una decisión que esté dotada de confianza, ¿verdad? Que esté dotada de legalidad y de ética respecto de lo que se está ventilando en el caso concreto. Y así estaríamos, pues, fomentando el respeto, ¿verdad? Del interés público. Ahora vamos a hablar de una prohibición ética establecida en el artículo 6, letra A, la cual establece como prohibición el solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona cualquier bien o servicio de valor económico o beneficio adicional a los que percibe por el desempeño de sus labores, por hacer, apresurar, retardar o dejar de hacer tareas o trámites relativos a sus funciones. Este pronunciamiento emitido el 20 de octubre de 2021, en el expediente 247A19, fue señalado porque unos agentes de la Policía Nacional Civil de Tránsito de un municipio de San Salvador, pues le pedían a unas personas taxistas una serie de dádivas. La dádiva era muy particular, porque lo que le pedían era que le dieran cajas de cerveza en determinados periodos de tiempo, cantidades de cerveza, six o cajas de 24, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, pues el tribunal emitió la sancionó a los servidores públicos que estaban solicitando ese tipo de dádivas y emitió este pronunciamiento, en el que determinó que el régimen de dádivas sanciona la venalidad del servidor público, esa acción por obtener un beneficio adicional. Estas acciones, lo que proscribe el legislador son dos cosas en concreto: la mera petición y la recepción de la dádiva. El pedir esta dádiva, este beneficio adicional, a cambio de hacer, apresurar, retardar o dejar de hacer tareas, y la recepción de las mismas. Esto implica que la petición puede ser de cualquier bien o servicio, y este bien o servicio puede ser de tipo económico o de cualquier otro tipo. Entonces, esto justamente es lo que emitió el tribunal, ¿verdad? Que no es necesario que el beneficio adicional que se está recibiendo o esta dádiva sea de objetos, cosas materiales, sino que también pueden ser otro tipo de cosas que representen un interés directo para el servidor público. En el caso, justamente eran bebidas alcohólicas y que se le exigían por parte de estos policías de tránsito a estas personas que eran taxistas, y que estos fueron quienes los denunciaron, ¿verdad? A los policías en concreto, porque pues estaban haciendo estas actuaciones proscritas en la ley de ética gubernamental. Una práctica común, por ejemplo, en torno a esta infracción ética es el recibir, ¿verdad?, regalos en ciertos periodos por parte de proveedores y usuarios. Lo típico, canastas navideñas, que antes se veía muchísimo más, ahora se ve menos, o quizás a lo mejor ya modificaron la conducta por gift card, ¿verdad? Posiblemente para que fuese menos evidente. O también implica cosas que pueden ser muy sencillas, ¿verdad? Y aquí creo que es importante que tengamos que la concepción de eso también es cuidar la imagen pública que representamos como servidor público, porque hasta eso es necesario que tengamos en consideración, ¿no? ¿Qué expresión damos hacia los demás de nuestra función pública? Porque, por ejemplo, si estamos en nuestro puesto de trabajo y una persona usuaria, posiblemente una persona con una generosidad muy grande,
llega a regalar algo a la oficina, por ejemplo, por muy mínimo que sea respecto de otras personas, quizás la contraparte, en el caso de los que vemos procesos que tienen una cierta contención, pues pueda quedar, no, la persona está recibiendo un beneficio, un pan dulce o una cenita o algo que sé yo, para que le beneficie el trámite. Entonces, creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que debemos verificar que nuestra conducta pues también esté revestida de una apariencia de legalidad y también de una esencia justamente de eticidad. Por lo tanto, en este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo señalaba que lo que la disposición determina en su construcción descriptiva, se verifica que no se requiere que el beneficio sea estrictamente particular o personal, sino que el mismo se constituye en un beneficio o superávit extraordinario o exógeno al ejercicio de su cargo. Al margen del bienestar personal, el tipo infractor lo que requiere de forma concreta es un provecho adicional que le corresponde por el desempeño de sus labores, lo que no necesariamente recae en un incremento de su peculio. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que tu beneficio adicional que se está recibiendo, pues no es parte de la retribución ordinaria que debería de recibir la persona por el ejercicio de sus funciones. Es decir, que todo aquello que se recibe que sea extraordinario y que no tenga un andamiaje legal y que viene de un tercero con el afán de lo que establece la norma de apresurar, tardar o dejar de hacer una función ordinaria, pues esto sería también una práctica que atenta contra la ética pública. Otra de las infracciones que establece la Ley de Ética Gubernamental es la establecida en el artículo 6, letra C, que proscribe percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado cuando las labores deban ejercerse en el mismo horario, excepto las que expresamente permite el ordenamiento jurídico. Y en torno a este caso, el 15A22, en la resolución de fecha 5 de diciembre de 2022, el tribunal indicó que el objeto de esa prohibición es evitar dos cosas bien concretas. La primera es la percepción de más de un salario o una remuneración que provenga de fondos públicos cuando sus labores deban ejercerse en el mismo horario, lucrándose indebidamente el horario público en perjuicio de la eficiencia del gasto estatal. Y la segunda, que se contrate a una persona o nombre a una persona en la administración pública para realizar labores cuyo ejercicio simultáneo es imposible por razones de horario y en consecuencia existe un menoscabo en el estricto cumplimiento de las funciones y responsabilidades públicas. Este pronunciamiento se emitió en el contexto de un procedimiento administrativo sancionador que se estaba tramitando con una persona, servidor público, que al mismo tiempo era director del cuerpo de agentes municipales de una municipalidad de la zona metropolitana de San Salvador y al mismo tiempo era un agente de seguridad de los denominados PPI asignado a un alto funcionario de una municipalidad también del área metropolitana de San Salvador. En este caso, se verificó que la persona estaba nombrada en las dos instituciones y que aparte había un ejercicio imposible de las mismas porque en las dos instituciones pues compartía horarios similares. Si bien en uno de estos trabajaba por turnos, pues en los momentos en los que no estaba en el ejercicio de esa función como agente PPI, pues él estaba también realizando en los mismos momentos, estaba realizando supuestamente actuaciones relacionadas con el ejercicio de director del cuerpo de agentes metropolitanos de la otra institución, el cual era de tipo permanente, es decir, con un horario fijo. Incluso en la defensa del procedimiento, esta persona adujo que en una de las instituciones trabajaba 24/7, es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y que en la otra solo trabajaba 4 días seguidos y 4 días descansaba. Pues los 4 días que trabajaba de forma continuada en la otra institución, era evidente que había un ejercicio imposible con el otro que señaló la persona en su mismo mecanismo de defensa, que era 24/7. Es decir, 24 horas a la semana, 7 días, los 7 días. En tal sentido, ahí es donde se encontró que había un ejercicio imposible. También existen otros tipos de nombramientos que son imposibles en razón de otros elementos. Y también hay excepciones. Pero las excepciones, vale la pena indicarlo, no son automáticas. Las excepciones que establece eso tienen sus mecanismos también
para hacerse valer, ¿verdad? Por ejemplo, hay una permisión para que algunas personas puedan desempeñar actividades docentes en horas laborales. Hay una cantidad permitida por el ordenamiento jurídico, pero la habilitación para la satisfacción de ese beneficio o de esa permisión debe de darse por los mecanismos jurídicos. Así como la excusa, hemos mencionado que debe manifestarse formalmente, también el cumplimiento de esta excepción, no obstante esté en la ley, no es automática, no opera por ministerio de ley, sino que también debe llevar su procedimiento para la autorización de la misma. Sobre todo porque el no hacerlo provoca un menoscabo en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades públicas, porque la persona que fue contratada para trabajar en un horario determinado, en parte de este, está dedicándose a otras actuaciones. Y en el momento, en ese lapso de tiempo en el que se está dedicando para otras cosas, pues se está viendo o se está dejando desprotegida o sin satisfacerse una necesidad o una necesidad pública o una responsabilidad también. Tenemos también respecto de esta misma, tenemos otra norma, otra prohibición, que es la contenida en el artículo 6, letra E, y es la proscripción de realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo. Sobre esta norma, en el procedimiento con referencia 59D22, emitido el 31 de enero de 2023, el tribunal indicó que lo que se pretende es evitar que los servidores públicos realicen actividades ajenas al quehacer institucional durante su jornada ordinaria de trabajo, salvo que exista una justificación legal para ello. La referida norma tiene por objeto que el servidor público respete su jornada ordinaria, es decir, el tiempo efectivo establecido para que se dedique a las tareas usuales que corresponden a su cargo. En esa sintonía, en la resolución de fecha 31 de enero de 2023, emitida en el caso 59 de 22, el tribunal hizo una interpretación de la infracción en torno a un permiso sindical. En el caso concreto, una persona que era dirigente sindical tenía una licencia autorizada para realizar actuaciones sindicales durante toda la jornada laboral, es decir, estaba a tiempo completo en el sindicato. Pero las actuaciones para las cuales se le había habilitado ese permiso era para poder cumplir actividades propias de las finalidades de esa entidad. Sin embargo, se comprobó que durante todo el lapso de investigación, la persona no realizaba su actividad como representante sindical, sino que lo que realizaba era actividades propias del ejercicio de la profesión de la abogacía y del notariado. En efecto, se recibieron informes por parte de jueces que evidenciaban que esta persona había intervenido en procesos judiciales relativos a personas ajenas a la organización sindical, y también se obtuvo algunos informes de la sección de notariado que indicaban que se habían emitido instrumentos notariales en horas laborales que tampoco tenían nada que ver con la actividad sindical, y asimismo se verificaron actuaciones registrales en el Centro Nacional de Registro que no estaban relacionadas justamente con la actividad sindical. Esta resolución final se emitió además porque la persona que estaba siendo investigada aceptó los hechos, aceptó haber realizado actuaciones distintas a las que estaba contratada y además para las cuales se le había otorgado una autorización sindical, y que lo que había hecho era una cuestión meramente personal, eran ajenas a la organización sindical. Sin embargo, sobre este particular, también hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que ha dicho, que es lo que citó el tribunal en este precedente, que es lo que está en cursiva, que las personas que son directivos sindicales no dejan de ser empleados públicos, es decir, son responsables de desempeñar las funciones que les son propias, las funciones propias, y que no están eximidos de cumplir con la obligación para las cuales fueron contratados. Pues el ejercicio de su actividad sindical no puede afectar el funcionamiento eficiente del servicio público de administración. Incluso en esta sentencia que está citada en este precedente administrativo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia indicaba que los permisos sindicales pues, no podrían ser tan extensos como en el caso que verificábamos en el caso 59 de 22, que era de toda la jornada laboral, ¿verdad? Sino que debían de ser racionales de acuerdo a las funciones que iban a realizar. Sobre esta misma
norma sobre el artículo 6, letra E, que prohíbe la realización de actividades privadas, el Tribunal de Ética también emitió el 28 de septiembre de 2022, en el expediente 45A21, un pronunciamiento acerca del teletrabajo o del trabajo domiciliario. Recientemente, toda la administración pública del área metropolitana de San Salvador gozó de un día de teletrabajo por disposición de la Asamblea Legislativa. Y en torno a eso consideré importante que lo retomáramos por si hubiese algún otro supuesto similar en el que toda la administración pública vaya a gozar de teletrabajo. Y en este punto, el Tribunal de Ética Gubernamental indicó que el teletrabajo o trabajo domiciliar no constituye justamente un día libre o de vacación, ¿verdad? Que creo que muchas personas, cuando se dijo del teletrabajo para esta fecha que les he mencionado, pues lo primero que se le vino a la mente fue día libre, ¿verdad? Incluso me imagino que muchas personas anduvieron en algunas cosas realizando actividades que no eran propias de sus funciones. Sino que esto, el teletrabajo, no es un día libre porque el servidor público debe tener asignadas tareas que debe cumplir y estar atento a cualquier requerimiento de sus superiores que implique incluso apersonarse a las instalaciones de la institución. Pues se trata de días laborales remunerados, es decir, hay una contraprestación una erogación de fondos por la realización de funciones. Por tanto, deben sujetarse al ámbito de aplicación territorial de la normativa que lo habilite, en cuanto como servidores públicos debemos regir nuestras actuaciones conforme al principio de legalidad. El pronunciamiento se emitió en el contexto de un procedimiento administrativo sancionador tramitado en contra de una docente que durante el periodo de teletrabajo, por el tema del COVID, esta persona gozaba de una licencia por enfermedad, por una condición personal de salud, pero le habían determinado de estas disposiciones que se emitieron en el contexto del COVID que debía realizar teletrabajo. Sin embargo, la persona realizó viajes al extranjero por periodos prolongados e incumplió, por lo tanto, con la jornada de teletrabajo que se le había establecido, porque la jornada de teletrabajo también está sujeta, como lo señaló el tribunal, a un ámbito de aplicación territorial. Es decir, por eso es día de teletrabajo. En muchos casos la normativa establece que debe realizarse en el territorio nacional. Hacen una apreciación, llama la atención que se diga gozó de teletrabajo como si fuera un beneficio o una forma de realizar las labores. El léxico puede confundir también. Bueno, podríamos hablar de gozar de un día o establecer, ¿verdad?, una jornada de teletrabajo. Posiblemente la palabra goce no es la más feliz para esto, pero lo importante es el contenido de la jornada de teletrabajo, de lo que implica la misma. Es decir, que deben realizarse tareas asignadas tareas asignadas que están relacionadas con sus funciones. Pero sí, vale la pena hacer la aclaración, ¿verdad? Es un día de trabajo, como mismo lo ha señalado el Tribunal de Ética Gubernamental. Otra de las infracciones que vamos a ver ahora es la establecida en el artículo 6, letra G, que implica que está proscrito aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública. Sobre esta infracción, el tribunal señaló que lo que se pretende es prevenir que el servidor público se encuentre frente a una situación que le genere un conflicto de intereses, entendido de conformidad a lo que señala el artículo 3, letra J de la Ley de Ética Gubernamental, como aquellas situaciones en que el interés personal del servidor público o de sus parientes entran en pugna con el interés público. Ese pronunciamiento se emitió en el contexto de unos funcionarios que conformaron una asociación que iba a administrar algunas tiendas penitenciarias, ¿verdad? Y que, pues, estas personas eran parte de la asociación, eran los servidores públicos también de esas instituciones y que eran los quienes administraban, pues, los ingresos de esas tiendas penitenciarias. Esta resolución fue emitida el 3 de marzo de 2023. También respecto de esta infracción, el juzgado segundo de lo contencioso administrativo indicó que de ninguna manera puede permitirse desde la interpretación de la Ley de Ética Gubernamental que la función pública sirva de vehículo para obtener clientes en el sector privado. En el caso de en el contexto en el que se emitió este pronunciamiento judicial,
era sobre la legalidad de una resolución emitida por el tribunal en un procedimiento administrativo sancionador que se tramitó en contra de un médico que en el ejercicio de su función pública en un hospital nacional había recomendó sus servicios médicos a una madre de familia que llegó a consultar con su niño y que le remitió a su clínica para realización de procedimientos que perfectamente podían haberse realizado en la institución pública. Es decir, utilizó su función pública para obtener clientes o un provecho en el sector privado. Así como dice el juzgado de lo contencioso administrativo, que era un deber del médico mantener su carácter de servidor público durante la atención del paciente en el referido hospital, velando por que su servicio fuera prestado con mayor calidad, siempre dentro del sector en el cual el paciente buscó la atención médica, es decir, en el sector público. Otra prohibición que vamos a ver en esta mañana es la establecida en el artículo 6, letra H, que prohíbe nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley. Sobre este particular, el tribunal señaló que la proscripción establecida en el artículo 6, letra H, sanciona la explotación de una posición de autoridad para conseguir empleo y otros favores a familiares, cónyuges, convivientes o socios, lo cual constituye un tipo de corrupción conocido como nepotismo, que se caracteriza por realizar concesiones o contratar empleados con base en favoritismos que provienen de las relaciones familiares, afectivas, por la cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión. Otra prohibición que me interesa resaltar por el contexto en el que nos encontramos es el establecido en el artículo 6, letra L, que proscribe prevalerse del cargo para hacer política partidista. Esta prohibición pretende evitar que el servidor público se valga o se aproveche de una posición de superioridad o ventaja que le otorga su cargo respecto de una circunstancia, persona o cosa concreta para hacer política partidista. Es decir, para promover un candidato a un partido, a un candidato legalmente inscrito o a una ideología política determinada. Es decir, que deben concurrir acciones u omisiones del infractor con el propósito claro de hacer política partidista. Y en relación con ello, la Sala de lo Contencioso Administrativo refirió que la prohibición de prevalerse del cargo para realizar política partidista que desarrolla la Constitución, ¿verdad?, como la Ley de Ética Gubernamental, no se limita a los medios materiales que utiliza el servidor público para realizarla, sino además a todos aquellos aspectos intangibles que de una forma condicionan o inducen al elector para votar por determinado candidato, su fama, su respetabilidad social, popularidad, entre otros. Este pronunciamiento judicial se emitió en relación con la verificación de la legalidad de un acto administrativo emitido por el tribunal, en el cual sancionó a un servidor público de elección popular que había salido en un spot publicitario con su familiar que se estaba postulando a otro cargo público y con la indumentaria y colores relacionados a un partido político por el cual ambos estaban compitiendo. Por lo tanto, la Sala de lo Contencioso indicó que no era necesaria la manifestación verbal, sino que incluso con la verificación de aspectos intangibles, ¿verdad?, como la fama, el hacerse valer de su fama para promover a otro, la respetabilidad social que podría tener o la popularidad que éste tiene para promover a otro o incluso promoverse a sí mismo, ¿verdad?, y ocupar la administración pública para realizar este tipo de acciones tendientes a prevalerse del cargo, ¿verdad?, para beneficiar su imagen, su posición o su candidatura o su eventual candidatura a un cargo de elección popular. Bueno, eso sería lo que quería compartirles con ustedes. Mucho más amplia los precedentes administrativos que tienen. Si ustedes quisieran profundizar sobre alguno de ellos, pueden utilizar este recurso, que es la Ley de Ética Gubernamental relacionada con precedentes y normativa aplicable. Pueden descargarlo en el código QR que se está presentando ahorita. Y ahí pueden encontrar ustedes algunos pronunciamientos que ha emitido tanto el tribunal como algunos entes jurisdiccionales sobre el tema de ética pública. También pueden consultar el registro público de personas sancionadas, en el cual se
colocan todas aquellas resoluciones que han adquirido calidad de firmeza en sede administrativa, y ahí también se coloca el enlace que les lleva directamente para la versión pública de la resolución definitiva en la cual se han emitido los pronunciamientos respectivos. También podemos consultar todos los presentes administrativos del TED en su buscador de resoluciones, ingresando al sitio web del tribunal y verificar en el listado de sanciones emitidas, ¿verdad? Y ahí pueden buscar de acuerdo a la temática de interés que les resulte particular, verificar, y pueden pues consultar la resolución y la versión pública que se tenga. Último, como para terminar este espacio de compartir con ustedes, me gustaría incentivar, ¿verdad?, la participación de ustedes en la denuncia a través de la promoción del canal de llamadas para recibir avisos y el de WhatsApp, ¿verdad?, así como la aplicación móvil y pues el sitio web para poder participar de este combate a la corrupción a través del involucramiento de la ciudadanía y de los sectores públicos en la denuncia de actos de corrupción. Muchas gracias por toda la atención y quedaré a la espera de cualquier interrogante que pueda surgir al respecto. Muchas gracias, maestro. Realmente es una ponencia bastante importante por todas las situaciones que conlleva esta situación de la ética. Y gracias por haberlo hecho de una manera tan magistral, porque creo de que queda totalmente claro algunas prohibiciones y sobre todo algunos criterios administrativos y unos criterios jurisprudenciales respecto a ello. Fíjense que respecto a las dudas, consultas o situaciones que aparecen acá, solo quisiera, todavía no aparecen dudas como dudas, pero sí quisiera que nos aclarara algunas situaciones. Por acá preguntan, o más bien hacen un comentario, y que quería que usted lo aclarara, si cuando se hace la denuncia es necesario aportar algún tipo de prueba o basta con el dicho de la persona. Bueno, ahí depende de los insumos que pueda tener el denunciante. Si el denunciante tiene en sus manos la prueba, sobre todo de carácter documental, pues puede proponerla en ese momento que hace la denuncia, ¿verdad? También, si conoce de fuentes testimoniales que puedan verificar lo sucedido, ¿verdad?, también los puede relacionar para que se puedan hacer las investigaciones correspondientes. Pero no es necesario, no es un requisito de la denuncia. Ahora ustedes lo podrán ver, los requisitos en la ley de ética gubernamental no establece el mismo, pero pueden hacerse en ese momento o en la etapa probatoria correspondiente. Ok, la otra situación que también nos hacían pregunta por acá es respecto acá que hacían una relación a las diapositivas. Creo que con eso no habría problemas. Siempre maestro nos la envía por aquí, creo que no hay ningún problema con ello. Y también hacían otro comentario respecto a las facultades que tiene el Tribunal de Ética. Yo quisiera que explicara un poquito acerca de las sanciones que puede interponer el tribunal, por favor. Sí, con gusto. El Tribunal de Ética Gubernamental puede imponer sanciones, justamente como lo ha dicho, y las que determina la ley son de carácter pecuniario, es la multa, ¿no? Eso está determinado en el artículo 42 de la Ley de Ética Gubernamental, que señala que una vez verificado el incumplimiento a los deberes éticos y a las prohibiciones, pues el tribunal puede, sin perjuicio de la responsabilidad penal u otra, puede imponer una multa que podrá ascender, no será inferior a un salario mínimo mensual hasta un máximo de 40 salarios mínimos urbanos mensuales para el sector comercio. Y además, no como una sanción, sino como parte de la ejecución de la imposición de la sanción, se anota el nombre de la persona en el registro público de personas sancionadas. Es correcto. Y fíjese que por acá también nos hacían una pregunta, y la leo literalmente. ¿La oficiosidad opera en algún caso? Sí, el Tribunal de Ética tiene habilitada la posibilidad de iniciar de oficio los procedimientos, ¿verdad?, en cuanto se entere por cualquier medio de una situación que sea contraria a los deberes y prohibiciones éticas. Ya lo ha hecho en varios casos y sí se puede. Lo habilita la Ley de Ética Gubernamental. Las formas Por de acá. inicio, quizás sería profundizar en eso, son aviso, denuncia y de oficio, ¿no? Entonces, la facultad oficiosa sí opera para el Tribunal de Ética. Ok, gracias, En cualquier maestro. caso.
Por acá nos preguntan o nos dicen que no le funcionó el QR, que si estará disponible en la página web del tribunal, me dicen. Sí, si no les funciona el QR, en el portal de transparencia del tribunal pueden encontrar eso. Incluso si ustedes googlean el nombre del documento, ahorita se los coloco para que lo puedan ver. Se llama Ley de Ética Gubernamental relacionada con presentes y normativa aplicable. Si no les funciona el QR, pueden googlearlo, ¿verdad? Y ahí saldrá el documento. Está a disposición de todos. Acá también nos hacen la pregunta, ¿las personas pensionadas que están bajo contrato en instituciones públicas es legal? Eso literalmente, pero la pregunta es que si pueden trabajar las personas pensionadas en la administración. Hasta el momento, según tengo conocimiento, no existe una prohibición para que puedan estar trabajando. Si bien hay un establecimiento de una edad máxima para jubilarse, pero no hay una prohibición que determine que no puedan laborar, ¿verdad? Si su contrato está vigente y han sido contratadas nuevamente, pues sí es posible. No es Incluso la objeto ley, de conocimiento la legalidad o no del contrato, ¿verdad? Lo que podría hablar en este caso es si cometen una actuación en el ejercicio de esa función pública que es contraria a los deberes y prohibiciones éticos, pues el tribunal sí estaría habilitado para conocer de las mismas. es correcto. De hecho, también la ley SAB y la ley también del INPEP no establecen ninguna situación al respecto. Así que, bueno, bueno, no tenemos más dudas ni consultas. Realmente agradecerles a las personas que nos han acompañado esta mañana. Yo siempre digo de que sin la participación de ustedes, pues este tipo de actividades, incluso las presenciales, no serían nada. Realmente lo importante de la escuela son las personas que nos están acompañando, que hacen preguntas, que hacen comentarios, que participan activamente en este tipo de actividades. Así que a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, les agradecemos mucho su permanencia acá. También aprovecho la oportunidad para decirles de que la sexta conferencia, es decir, el próximo jueves 20 a las 10 a.m., tendremos la última y que los estamos invitando. Es el mismo link, pero también pueden ingresar desde nuestra página web. Agradecerle al maestro Julio, que realmente nos ha ilustrado bastante bien con este tipo de actividades. Creo que como acá hay varios que nos mencionan y nos dicen de que está muy entendible. Yo también considero, a bien decirlo, y agradecerle por el esmero que ha colocado en cada una de las presentaciones. Yo sé que es un trabajo bien complejo de ir con jurisprudencia, antecedentes administrativos, etcétera, pero creo que es sumamente importante para que lo conozcamos de mejor manera. Así que, maestro, a nombre de la Escuela de Capacitación Judicial, del equipo que somos parte acá, le agradecemos mucho su tiempo, sobre todo su disposición, y pues no sé si quisiera dar unas palabras de despedida también. Bueno, como no, muchas gracias, doctor Guandique. En nombre del Tribunal de Ética Gubernamental agradecemos al Consejo Nacional de la Judicatura pues habernos involucrado en tres participaciones de este ciclo de conferencias. Esta ha sido la última en la que estamos participando. Agradecerles también personalmente pues haber tomado en consideración mi participación. Sé que el tema daba para hablar de mucho más. Creo que sería importante que el Consejo Nacional de la Judicatura y el Tribunal creen otros espacios, ¿verdad? Para poder hacer discusiones, incluso mesas de trabajo o talleres para analizar casos concretos, porque creo que la temática da para mucho más de eso. Y pues no, agradecerles y a todas las personas que estuvieron aquí atentas, darles las gracias por su atención, por haber estado aquí y sobre todo incentivarles a todos, ¿verdad? A ser siempre mejores personas. Creo que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Yo se lo repito, así lo dije al principio, en esa porción de poder o de función pública que se nos ha concedido, ¿verdad? Administrar en el cargo que tengamos, desde el más pequeño hasta el más alto, existe, pues todos tenemos una responsabilidad por hacer de nuestro país un lugar mejor, de hacer de nuestra administración pública una administración pública eficiente, eficaz, que de verdad sea una expresión de ese derecho a la buena administración pública, como lo he mencionado al principio, del cual es garante ese tribunal también. Así que no, pues nada, incentivarles a todos, si conocen de actuaciones contrarias a la ética, ocupar los canales de participación ciudadana, como se los he dicho, y no tener miedo, ¿verdad? Creo que justamente debemos de unirnos, de estar coordinados y propagar esto. Si usted puede hoy mismo
ir a compartirles algo de lo que aprendió en esta videoconferencia sobre la ética, un comportamiento a alguien, pues hágalo. Hará patria. Eso, hará patria comunicando estas cosas buenas a otras personas que a lo mejor no se enteran o no se quieren dar por enterados de todo esto. Así que muchas gracias y feliz día a todos. Bueno, muchas gracias también. Veo varios comentarios que nos están dando las gracias por este tipo de actividades. Realmente los agradecidos somos nosotros porque ustedes nos acompañan. Y como bien decía el maestro Julio, pues realmente se me viene a la mente con las palabras que él decía, que hay una frase de Mahatma Gandhi que dice que si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo. Así que poco a poco se va construyendo esta situación. Son temas que están todavía en construcción, pero pues le agradecemos el espacio y le agradecemos el tiempo. Así que pasen feliz tarde y nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde.